Ya está en contacto con nosotros la directora de la Clínica Güemes, Leticia Badel, a quien podemos saludar para conocer en profundidad cuál es el panorama. Leticia, buen día. Alejandro Eschafino y Gonzalo Orué la saludan. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Gusto, encantada. Fueron apareciendo, no en este último tiempo, sino bastante más atrás en el calendario, pero también recientemente algunas noticias poco felices en torno al funcionamiento de la Clínica Güemes en un sistema de salud público y privado que parece vivir en crisis. ¿Cómo nos definiría el panorama de la Güemes hoy por hoy? Bien, sí, como vos lo describiste, en realidad no sé si todo el tiempo, pero desde lo que estos últimos 2 años transitados, sí, el sistema de salud privado y puedo decir también público está como en quiebre. Realmente, digamos, de un hilo pendiente, ¿no? El último año, a fin de año, todo lo que fue la hiperinflación y los precios desatados y en cuanto a insumos, en cuanto ni siquiera te voy a decir el tema de las paritarias, pero realmente nos han complicado muchísimo para poder acceder a progresar en cuanto a equipamiento, infraestructura que hay que acomodar, insumos que hay que comprar, contraste, medicamentos. Realmente nuestros financiadores, que son las prepagas, las obras sociales, no permiten que nosotros podamos negociar un precio para poder soportar esa estructura. Entonces, realmente todas las obligaciones, si ya bien veníamos complicados, post pandemia con una infraestructura y una obra que se había puesto en marcha en la clínica y que no se pudo terminar, el acomodarse post pandemia con lo que significó y lo que vino el año pasado, no tuvimos una recuperación en ningún momento y bueno, todo siguió golpeando. Eso hizo que tuviéramos que reorganizarnos, pensar, priorizar, y en realidad la única prioridad que hoy por hoy puede pensar Clínica Güemes es por supuesto, no perder ningún empleado, en mantener los puestos de trabajo, en tratar de seguir adelante para justamente mantener los puestos de trabajo. Hoy todo lo que es equipamiento, avances, y está siendo muy difícil poder prestaciones que, por ejemplo, te doy un ejemplo, para comprar un contraste, así es lo que nos pagan las obras sociales, el módulo completo por esa misma práctica que hay que hacer para usar el contraste en diferentes, ya sea cirugías o procedimientos como, por ejemplo, de alta complejidad como es hemodinamia. Y esto es un poco debido a que nosotros también tenemos un gran porcentaje de pacientes de IOMA. Y IOMA hoy, digamos, está también en un momento muy complejo y uno de nuestros mayores ingresos es IOMA. Entonces, si eso no podemos mejorar los valores, no podemos sostener algunas prestaciones. Un poco ese es el panorama, digamos. Por eso hemos tenido que ajustar y reciclarnos en algunos sentidos. Por ejemplo, ¿en cuáles? ¿Qué servicios que la clínica brindaba han sido reducidos o han quedado ya sin efecto? Hemodinamia, por ejemplo, que es lo que quizás hayan visto, ya me han entrevistado por lo mismo. Hemodinamia es un servicio de alta complejidad, es una sociedad anónima que, digamos, era un terciarizado que tenía la clínica. La clínica en un momento quiso hacer ese servicio como propio, porque apostando a que justamente con ese progreso íbamos a tener otra rentabilidad para la clínica, no solo por los pacientes internados o las prácticas que se hacían, sino también por ese ingreso de ese servicio de alta complejidad, siendo que también no es la única clínica que tenía esa complejidad en la ciudad de Luján. El problema fue justamente esto, que el equipo que teníamos para hacer las prácticas de hemodinamia se rompió ya hace más de un año. Se rompió en el año 2023, al inicio del 2023. Durante todo el 2023 estuvimos en búsqueda de inversores, de poder acceder a alguna modalidad de pago, de planes de pago, porque el equipo es muy costoso. Por supuesto en dólares, es un equipo de mucho
dinero que cuesta comprar. Entonces, al no tener un presupuesto para eso, de hecho veníamos, como te decía, de pospandemia, tratando de equilibrar toda la situación económica financiera, más lo que significó después la baja en las internaciones, también ese es otro de los problemas que ha habido en todo el país, no solo en la clínica Güemes. Bueno, no nos permitieron tener un ingreso diferente para poder, empezar a pensar en comprar ese equipo. Se nos fue viniendo abajo ese plan, no se pudo conseguir el presupuesto ni el dinero para eso, entonces empezamos a alquilar un equipo. El problema fue que después, como te decía, el Molinamia utiliza insumos muy costosos, que se contraste uno de ellos, entonces entre que alquilábamos un equipo, teníamos que comprar el contraste y las prestaciones no aumentaban en su valor, o sea, nosotros nosotros, el sistema de salud privado está preso de los valores que te fijan, sobre todo en las obras sociales, por ejemplo, el idioma fija, no es que nosotros podemos negociar y decir, mira, me aumentó el contraste ahora, necesitamos que la práctica esta me la pagues tanto. No, eso no es posible, nos fijan los precios. Entonces, al fijarnos los precios, nosotros teníamos menos internaciones, no teníamos presupuesto para ese equipo, la ocupación de la clínica Güemes disminuyó, los partos y las cesáreas disminuyeron, o sea, varias prácticas. Entonces eso hizo que con la misma cantidad de estructura que hay que sostener, no solo empleados, sino insumos, comida, o sea, un montón de cosas con el mismo ingreso o menos. Entonces los costos aumentaron muchísimo y nosotros teníamos un ingreso reducido. ¿Sí? El gasto aumentó y el ingreso era reducido. Entonces, ahí dijimos, esto no se puede sostener más, vamos a ver cómo encontrar un inversor que pueda comprar este equipo y poder hacer una reapertura de hemodinamia. Pero hoy hemodinamia está cerrada. Esto no significa, y aprovecho, porque ahí vos preguntame, pero aprovecho a aclararlo, esto no significa que un paciente que tenga una descompensación cardíaca, o tengo un dolor de pecho, o tengo un infarto, no pueda ser asistido. Esto lo aclaro porque también han salido algunos comentarios. Lo que hace hemodinamia, sí, por supuesto, hay diferentes patologías cardíacas que es necesario hacer una intervención de hemodinamia. A la hora de estar cerrado el servicio, ese paciente no se le va a poder hacer en nuestra clínica porque hemodinamia está cerrada. Por ejemplo, un stent. Ese paciente, exactamente. Por ejemplo, colocar un stent que antes se podía, ahora no. Exacto. Al estar cerrado no tenemos el equipo. O sea, ese es el problema. No está el equipo. Ahora, Leticia, fue entonces, sí, ya viendo cómo transcurrieron estos últimos 2 años, fue entonces sí, una decisión errónea hacerse cargo la clínica del servicio que tercerizado funcionó durante un par de décadas y cuando lo tomó la clínica no lo pudo hacer caminar. Y errónea no es la palabra desde mi punto de vista, justamente porque no es que funcionaba bien terciarizado previamente. No daban los números tampoco. La rentabilidad para sostener un servicio es un poco más complejo que decir, bueno, ahora no se pudo comprar el equipo, fue un error o un fracaso. Eso no es real. O sea, ya no funcionaba como estaba, necesitábamos justamente para sostener un servicio tiene que rendir. Y eso, más allá de que nosotros brindamos salud, es un negocio de salud. Es una empresa privada, nosotros no tenemos fundación, no tenemos subsidios, entonces si ese servicio no funciona, justamente para poder sostener, o sea, necesitamos que funcione en su rentabilidad para poder sostenerlo, porque no hay aportes externos. Entonces, justamente el cambio era para que, siempre uno si piensa que en la Argentina le va a ir mal, bueno, tendríamos que estar en otro país, ¿no? La verdad, pero sí apostábamos a que si lográbamos, o sea, no avecinábamos de lo que fue el octubre, noviembre del fin de año, ¿no? Del año pasado, pero si eso no estábamos, teníamos un proyecto, lo habíamos presentado, teníamos cómo financiarlo, sabíamos cómo, después todo se disparó y se fue.
pero la realidad es que había una alta chance de poder hacer esa inversión. Y si eso sucedía, la clínica iba a tener un ingreso de un servicio de alta complejidad que iba a funcionar, que iba a poder dar otras prácticas justamente con un equipo nuevo de alta complejidad, que es el que no teníamos previo tampoco. Después se rompió, pero era un equipo ya obsoleto de más de 10 años. Entonces, la intención era, los equipos de cualquiera, digamos, de todos los que están en los servicios en cirugía, en los servicios de alta complejidad, de todas las clínicas, tienen un tiempo. Ese tiempo, si no se recambia el equipo, ya hay prácticas con lo que avanza la medicina que no se pueden hacer. Entonces, la visibilidad, por ejemplo, como decís, para colocar un stent, no es buena con un equipo viejo. Entonces, el cambio, se apostó a ese cambio de progreso. Y ahí es donde sí, un montón de factores externos y de cuestiones también internas, como te decía, con una recuperación post-pandemia y todo, hicieron de que durante un año buscamos ese presupuesto y no se encontrara. Entonces, en lugar de seguir con ese equipo tal como estaba, después que se rompió, dijimos, no vamos a cerrar el hemodinámico, vamos a alquilar un equipo. Los equipos de alquiler es muy difícil que tengas un equipo bueno de alquiler. Teníamos un equipo que funcionaba, pero como te digo, te restringe a hacer un montón de prácticas más complejas. Entonces, los gastos nos siguieron comiendo. O sea, si hubiera sido tercerizado también le iba a pasar lo mismo, porque si no podés comprar un equipo nuevo, no se puede avanzar en la cantidad de pacientes que es ideal poder tener. Muchos pacientes se derivaban de la clínica. O sea, estando la hemodinamia, fuera, no importa de quién puntualmente, pero se derivaban porque no se podía resolver. Entonces había stents que se podían poner y había otros que no. Entonces la idea era dar una mejor calidad al paciente también de atención, porque eso te brinda los avances de la tecnología. Entonces, cuando vimos que no había chances, bueno, ahora estamos justamente, o sea, uno sí ve que no puede avanzar y hay que poner como un stop también y decir, bueno, ahora volvemos a pensar en el momento que estamos ahora en el presente, cómo resolverlo. Y esa es la idea. Ahora, para resolverlo, pienso que un privado que pueda invertir para volver a hacer funcionar de manera tercerizada el área de hemodinamia, ve que por las prestaciones que lleva adelante no le pagan lo que corresponde porque IOMA y el resto de las obras sociales establecen el precio que quieren y no el que verdaderamente debiera ser para que resulte rentable. ¿Quién va a apostar por eso? Y vos sabés que yo me hacía la misma pregunta. En realidad, cuando nosotros hicimos el proyecto, se hace un proyecto, por supuesto, con una planificación estratégica, evaluando un montón de puntos de vista, obviamente no solo legales, sino contables, ¿no? Con una gestión que se armó todo un proyecto. Y si uno, al valor que estábamos incluso el año pasado en estas prestaciones que vamos a contar, si bien están hoy mal, pagas, por decir así, ¿sí? Bueno, el precio es muy por debajo de lo que debería ser. De hecho, no hace muy poco hubo una huelga de los cardiólogos intervencionistas porque justamente no llegan a ser los honorarios esperables y, por supuesto, el gasto que es el que le deja a la institución, ¿no? En esa práctica se reparten gastos y honorarios, entonces no llegan a cubrir. Pero ¿qué pasa? Así todo, cuando nosotros hicimos el proyecto, la hemodinamia, los servicios de alta complejidad, como cardiocirugía, neurocirugía, hemodinamia, ¿sí? Muchas, estudios de diagnóstico por imágenes. Lo que se considera la alta complejidad es hoy en medicina igual y todo así con valores como están, lo más rentable. Entonces, si uno tuviera un presupuesto o hay una persona que tiene, llámese persona, sociedad, una inversión para el equipo, se recupera en 2 años esa inversión y se sigue trabajando. Entonces ahí se sostiene. Por eso te digo que era todo un proyecto. Este mismo proyecto lo hacen muchas de las personas que están especializadas en hemodinamia, que trabajan para hemodinamia, que tienen sociedades. Hay varias en diferentes clínicas a la provincia de Buenos Aires, en Capital también. Y sobre todo el hemodinamista, que es el que conoce y sabe el potencial que tiene la alta complejidad, cuando hace una inversión de inicio, la va recuperando. Como te digo, es de alta recuperación, incluso con los valores que se están manejando hoy. Antes era mucho más rentable. Ahora, si se trabaja bien con un equipo que se pueden aumentar las prácticas,
Es decir, que uno puede hacer todas, no solo una colocación de stent, que es lo que por ahí la población más conoce o lo que uno más conoce. Por eso yo te decía, no es que hoy si está hemodinamia cerrado no se puede resolver un infarto. Hay muchos infartos que no necesitan colocación de stent, hay otros que sí, y si fuera necesario, nosotros seguimos teniendo la unidad coronaria abierta, el paciente se compensa, se pasa una medicación acorde, lo que sea, y si hay que colocar un stent, se solicita la liberación hoy. Antes se resolvía ahí. Pero vuelvo a decirte que hay muchas propuestas que tenemos de varios, grupos de hemodinamistas o de hemodinamia, grupos que se interesan por poner un servicio de alta complejidad, y esas son las propuestas que estamos evaluando, porque la intención es volver, ya sea, vuelvo a decirte, de clínica o terciarizado, tenemos que volver a hacer la apertura de hemodinamia para la ciudad de Luján. O sea, eso es la prioridad. Bien. Por Con el tema del laboratorio, sí. Leticia, Sí. ¿van a proceder como en su momento con hemodinamia? ¿Va a pasar, va a dejar de ser tercerizado como era ahora y se va a hacer cargo la clínica? Sí, eso es así, sí. Eso era la otra intención, porque si no, en realidad pasaba esto también. La clínica es como que solo tiene gastos y gastos y gastos. Entonces, la intención es poder fortalecerse con diferentes servicios que son los que nuclean a todas las internaciones. Y bueno, la idea era esa, empezar por el alta complejidad, continuar por diagnóstico con imágenes y por laboratorio, que es todo lo que sustenta lo que es ambulatorio, ¿no? Prácticas ambulatorias, consultorios y todo lo que deriva de eso. ¿Qué pasa? Al ser terciarizado, la clínica no participa en forma activa de, por así decirlo, ese negocio o ese ingreso. Sí. Entonces la clínica lo que tiene es los gastos. Ahora, ¿qué diferencia hay si vos me decís por qué pensás que ahora en este año tan difícil va a funcionar? O sea, esto la intención era hacerlo antes, lo que pasa es que fuimos seleccionando y priorizando los cambios que pensamos que más rápidamente nos iban a ayudar a recuperarnos económicamente, ¿sí? Económica y financieramente. Pero con la traba de justamente conseguir una inversión alta para hemodinamia, eso fue lo que nos llevó a dejarlo de lado. Ahora, laboratorio no es de la misma envergadura la inversión inicial que hay que hacer. Entonces también en esta apuesta de intentar progresar para mejorar toda la situación de la clínica, es que como un acuerdo, luego de varios años de relación comercial con un laboratorio terciarizado, vamos a avanzar con el proyecto de Clínica Gómez pueda brindar un servicio de laboratorio. Ya, esto es no a la brevedad, cambiar, ¿no? Esto es a la brevedad, nos hubiera gustado que hubiera sido con unos por lo menos 90 días, pero bueno, eso no fue posible. Ya el mes que viene. Así que sí, el mes que viene. Sí, ¿estaba funcionando bien? No. Doctora, ¿estaba funcionando bien, consideran, el laboratorio? ¿La decisión de que pase a manos de la clínica al laboratorio, que deje de ser tercerizado, tiene que ver con el funcionamiento o tiene que ver estrictamente con esto que mencionó de generar más ingresos? No, sí, exactamente, no, estaba funcionando bien siempre. De hecho, el laboratorio Spadapani ha tenido una relación muy buena con la clínica Gómez durante muchísimos años. No hay nada que podamos decir que dentro de toda, como todo, ¿no? Alguna relación comercial que en algunos momentos puede estar más tensa que otros, pero no tenemos nada para decir. De hecho, realmente sí, el funcionamiento sí, quizás en cuanto a uno quisiera ponerle el empuje, la prioridad, bueno, el laboratorio también tenía su otro laboratorio afuera, entonces también esto era una de las cosas que quizás ellos, digamos, lo tenían, pero no era su prioridad, y es entendible, pero la realidad que no, el funcionamiento no hay ninguna cuestión reprochable para nada. Es, vuelvo a decirte, la intención con todo lo que nos vamos asesorando de tratar de darle un cambio a la clínica y que justamente podamos digamos, continuar adelante, porque realmente con el único ingreso que generan lo que vuelvo a decir, las prácticas de cirugía y las internaciones, no está alcanzando para cubrir los gastos y las obligaciones habituales desde hace varios meses, te diría años.
Entonces, eso te obliga a que pienses en algunas cuestiones de salida, porque, bueno, quizás vos lo has escuchado hace 2 años y medio atrás, o se rumorea siempre, bueno, la clínica vos me cierra, cierra o se vende, cierra o se vende. Que en la realidad, si vos mirás los números y decís, ¿cómo? Sí, ¿cómo seguir funcionando? Bueno, con eso, priorizando, como te digo, desde ya, más allá del conflicto que hubo el año pasado, venimos haciendo un trabajo conjunto con la Secretaría de Trabajo, con el gremio, con la gente, de cómo justamente poder a llegar a resolver el conflicto a veces que tenemos con el aguinaldo, o con el pago, con algún atraso. Entonces, bueno, esa sigue siendo la prioridad, pero no lo podemos dejar más al azar de o la inflación o lo que nos están pagando. Entonces es en esta necesidad de encontrar justamente que esto no suceda más, pero para eso no podemos seguir sosteniendo en la clínica con el ingreso solamente variable que es hoy de las internaciones. Y por eso es que avanzamos con el laboratorio, porque no es una inversión altísima como lo era la de hemodinamia. Entonces hubo que reacomodarse y decir, bueno, a ver, laboratorio podemos, lo mismo, un proyecto, una evaluación, un presupuesto que teníamos que tener inicial, es algo más sencillo de implementar, no porque sea sencillo realmente, pero en comparación a hemodinamia es algo que creemos que va a ser posible. Y bueno, y eso nos tiene que permitir tener un laboratorio incluso más, como decirte, más cómodo para la gente, que se pueda hacer desde afuera. No sé si alguna vez entraste, pero el laboratorio que tiene 30 años allá adentro es un laboratorio que está en el fondo, hay que pasar por todos los lugares. No es un lugar quizás ideal para tener, sobre todo si uno quiere potenciar todos los ingresos de ambulatorios. Entonces, bueno, todo ese cambio es para mejorar también el servicio a la comunidad y al paciente. ¿Cómo está? Así que pensando en eso fue que se hizo. Bien, y ya desde octubre empieza a estar en manos de la propia clínica. Sí, exactamente. ¿Cómo está la situación de los médicos? Sí. Doctora, ¿cómo está la situación de los médicos teniendo en cuenta que hubo conflicto o denuncias por falta de pediatras hace poquito? Sí, no sé si denuncias, pero sí, en realidad públicas, digo. Ok, perfecto, no, por las dudas. Sí, mira, en realidad el recurso humano, o sea, en sí las residencias, sobre todo, yo soy pediatra, de hecho. Soy pediatra, ahora hace unos 2 años y pico estoy dedicada más a la gestión, pero sigo haciendo alguna actividad de pediatra, no de guardia, pero pediatría ya cuando yo estaba haciendo guardia empezó a quedar las residencias vacantes. O sea, antes cuando yo hice la residencia no encontraba lugar y ahora quedan vacantes. Todos estos últimos 3-4 años han hecho una migración alta de médicos a otros países, las condiciones laborales, el post-pandemia hizo que realmente muchos médicos opten por no hacer una actividad de urgencia y de guardia. Muchísimos. Se hacen otro tipo de especialidades, como dermatología, o lo que sabes que te va a dar más rentabilidad, como la cirugía plástica, como otras especialidades. Y las clínicas, lamentablemente, como pediatría y la clínica médica de adultos, son las que más quedaron rezagadas y lastimadas, ¿no? Con esto. Entonces, sí está siendo muy difícil conseguir ese recurso humano y hemos tenido una migración de pediatras terrible. O sea, muchos que o cambian la especialidad o se van a hacer otra actividad de consultorio, porque realmente lo mismo, los valores de guardia de mercado, algunos se han disparado muchísimo. Nosotros estamos con un muy buen valor de la guardia, pero realmente hemos tenido que poner un honorario doble o pagar doble para conseguir quien cubriera las guardias de pediatría. Todo esto tiene ciclos. Ahora está acomodada, pero por ejemplo, toda la vida no, me corrijo, en realidad varios años, ahora unos 8 años, había 2 pediatras por guardia. Hoy en día hay días que no se consigue el segundo pediatra y hay un solo pediatra. Pero obviamente la intención es que esté cubierta la guardia, que esté habilitada, y sin pediatra no la podemos abrir. Ese es un servicio que también no deberíamos perder, por eso se hicieron un montón de esfuerzos, se mejoraron los valores, no hay atraso con ningún tipo de pago de honorarios para los médicos de guardia,
Entonces, nada, estamos como ahora más estabilizándonos, conseguimos más pediatras, hicimos publicaciones, continuamente nos llegan a nosotros también de la Caja de Médicos, del Colegio de Médicos, bueno, nos sumamos a hacer búsquedas y bueno, ahora podemos decir que estamos casi, no te digo del todo porque vuelvo a decir, lo ideal sería 2 pediatras por guardia, las 24 horas. Hay algunas guardias que hay que se cubren las 24 horas con 2 pediatras y hay otras guardias que hay un solo pediatra. Vuelvo a decir que no nos pasa solo con pediatría, nos pasa también en cada tanto alguna guardia de adultos también, si pasa que un médico se va a hacer una residencia u otro y se te cae un médico, hoy es más difícil conseguir rápidamente quién cubre las guardias. Pero bueno, eso seguiremos en la búsqueda y mejorando todo como para también que no perder ese servicio también, es importante. El paciente, el vecino, muchas veces parece ya estar resignado a tener que ir a la guardia de la Güemes por lo que fuere y comerse una larguísima espera. ¿Qué se hace ante esa situación? ¿Se puede ajustar? ¿Se puede ir resolviendo? ¿Dónde está el kit de la cuestión? Sí. A veces es estacional. Si uno supone que va a ir a una guardia en invierno, a ver, digo, no solo la clínica Güemes, el hospital de Luján, el hospital Austral, la actividad, aunque quiera uno ir al hospital de Rodríguez, o sea, público y privado, si uno cuando viene el pico de gripe, cuando viene el pico de bronquiolitis, cuando hay una situación invernal, estacional de invierno, así haya 3 pediatras, lo más probable es que haya una espera de 2 horas. Esa es una situación que es, digamos, te diría justamente por todo lo que hay que trabajar con el paciente. Todos los médicos ya tenemos los trabajos, no es que en el invierno, ¿viste?, se puede reforzar con 5 pediatras, porque no, o sea, al contrario, escasean mucho más y también los pediatras o los médicos se enferman. Entonces, a veces pasa eso, que el recurso humano que hay en la guardia es el mismo que hay cuando no hay un pico estacional. En su momento también hemos buscado y hemos puesto refuerzos. Ese es por ejemplo, esto vos me preguntás qué se hace, cómo se puede. Bueno, cuando, en los picos de estos se busca refuerzos de guardia y se intenta conseguir este tercero a la actividad habitual que son 2 médicos. Ahora, fuera de estos picos, a veces depende de las patologías que vayan entrando. Por ejemplo, ingresa a la guardia un paciente chocado, los 2 médicos, o sea, un paciente con emergencia de vida, los 2 médicos que hay en la guardia van a estar trabajando con ese paciente, porque es riesgo de vida, porque se está muriendo. Entonces sí va a estar trabajando con ese paciente y ahí es donde a veces se genera una espera mayor. No obstante, lo que ya incorporamos hará unos 4 meses, es lo que se llama el triage. El triage también es un sistema de emergencia que está incorporado en muchísimos sanatorios y hospitales de la provincia de Buenos Aires. Eso es un recurso de enfermería, es una persona que recibe y clasifica los síntomas que pueda tener el paciente, y eso ayuda a agilizar la consulta, porque la enfermera ya hace una preevaluación. Por supuesto, se categoriza entre situaciones banales que podrían ir al consultorio, pero por X motivo van a la guardia, en un intermedio que es el que realmente, por ejemplo, necesita un suero o no puede ir a un consultorio y se lo hace pasar, y después está la categoría del paciente que pasa sin ningún tipo de espera, que es este paciente que yo te cuento que es el de emergencia. También este sistema lo incorporamos en la guardia de adultos, está en la guardia de pediatría también, ayuda con la espera del paciente, vuelvo a decirte, pero también es una reeducación, ¿no?, a la población también, porque a veces pasa eso. Sí, nos ha pasado, nosotros ahora tenemos seguridad, una persona de seguridad, pero hemos tenido que llamar a la policía también, porque hay gente que no acepta de todas maneras esta clasificación según enfermedad. O sea, llegó primero y ve que otro que está diferente pasa, que llegó posterior, pasa primero. En esta clasificación es así, vuelvo a decirte, hay una cartelera, está puesto cuáles son las patologías, son los colores, la enfermera es la que te dice cuál es la prioridad, incluso tiene categorizado cuánto tiempo espera por llegar a tener según la consulta que haces en la guardia. Una persona que va a consultar porque tiene granitos de hace 3 días, y este es, por ejemplo, para un ejemplo,
o lesiones en la piel, ese es un código verde. Entonces, ese paciente quizás tenga que esperar mucho más que el que viene descompuesto vomitando, que la enfermera evalúa si está pálido, está deshidratado, ese paciente va a pasar antes, porque necesita colocar un suero. Pero a veces el paciente que llegó anteriormente no lo comprende. Hemos tenido esas situaciones también, se van generando, pero también, como vos decís, yo creo que después el paciente que vaya y que vea que funciona ordenadamente y diferente, creo que es un sistema de justamente de los lugares donde está todo muy armado y ya, es decir, programado, y ya se hizo y está evaluado que es el mejor método para poder asistir realmente por enfermedad al paciente que lo necesita con anterioridad que otros, ¿no? Así que bueno, eso es una de las cosas que empezamos a hacer también por esta falta de médicos, porque a veces, como vos decís, hay un montón de espera. ¿Y por qué? Porque hay un solo médico. Doctora, entonces, bueno, el afiliado a una obra social o a una prepaga aporta cada vez más. Los médicos plantean que lo que le pagan por las consultas y las prestaciones es insuficiente. Y las clínicas, como en este caso la Güemes, dice el financiamiento y el sostenimiento es muy complicado. ¿Quiénes se quedan con la rentabilidad entonces? ¿Las empresas privadas de salud exclusivamente? Probablemente. No te podría decir que sí porque no estoy del otro lado. No sé si hoy a las prepagas y a las empresas y a las obras sociales también les, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Una persona que aporte a su obra social 50.000 pesos por mes. Hoy 50.000 pesos por mes para esa prepaga no le permite a la prepaga obra social cubrirle una cirugía de rendición, por ejemplo. O sea, la cubre porque pagan todos los meses esos 50.000 pesos o 30, lo que sea. El tema es que al haber aumentado tanto el costo de lo que es una cirugía, por los insumos, por las medicaciones y todo, ellos no pudieron mejorar el valor. Nosotros terminamos comprando toda esa medicación porque la institución la compra la medicación y después la obra social tiene que pagar esa prestación y muchas veces la pagan a menor precio, la medicación. Y el tema de, por ejemplo, el precio de la cirugía ya está acordado previamente. No es que uno puede decir, bueno, hoy hay una inflación del 5%, entonces la cirugía hoy me está saliendo 5% más, pero no se lo puedo pasar a la obra social o a la prepaga. Vuelvo a decirte, creo que es un sistema de salud que hay que replantearse, que hay que pensar en otro modelo de sistema de salud, porque tal como está, no funciona ni para el afiliado, no funciona para las instituciones privadas que tienen que dar el servicio, no funciona, o sí, no lo sé, desconozco, para la prepaga o la obra social, para las, digamos, las que nos dan esa prestación. Y para Velocopit, por poner un apellido emblemático, para Velocopit parece que funciona, porque vive comprando empresas de salud. Sí. Por eso, para él creo que sí. Pero bueno, vuelvo a decirte, no estoy diciendo, no tengo conocimiento puntual desde el otro lado. Me toca estar de y lamentablemente todo se le traslada al afiliado. Lamentablemente, porque en realidad la prepaga no te aumenta, la obra social no te aumenta, es la encrucijada. O corto la obra social que está pasando, y me está cortando porque te dicen, el médico no va a trabajar por idioma hoy. Nos pasó la semana pasada y la semana pasada anterior. La clínica no cortó idioma, pero lo cortó FEMEVA. Entonces, ¿cuál es el gran problema ese? Que te obligan a esa situación, porque no te dejan validar los honorarios del médico. Entonces, ¿quién es el que tiene que poner la diferencia y pagarlo particular porque el idioma estaba cortado? El afiliado, el paciente. Entonces es horrible, terrible, y justamente todo se terminó hace varios años, porque no es que el médico empezó a cobrar hoy, no es que las instituciones privadas cobran hoy, o sea, todos los pagos y los coseguros están autorizados por las prepagas y las obras sociales. Es decir, ellos te dicen, yo no te puedo trasladar más precio, no te puedo pagar diferente, pero podés cobrar un coseguro. Claro. Así. Por eso digo, está mal, o sea, eso yo creo que está mal, ¿entendés? O sea, ¿por qué? Porque el otro te va a decir, no, pero vos, te tengo que seguir aumentando la obra social, sino para hacer que no te traslade, para que no pagues el coste de obra.
Bueno, pero digamos, hay alguna forma, debería haber, de replantearse tal como es todo lo que es el sistema de salud privado, porque no hoy lo absorbe casi todo el afiliado. Al Leticia, médico le pagan su consultorio, a la clínica hay muchas que tienen coseguros, otras que no, pero casi va al laboratorio y tiene que pagar, va al laboratorio que vaya, que si el acto bioquímico, que si las diferencias, que si hay que hacer una cirugía, les restringieron un montón de medicación en farmacia, antes se cubrían las vacunas todas hasta el año de vida y hoy, por ejemplo, la varicela la cubre el 60%. Entonces, estamos como muy complicados con todo y mucha gente perdió obras sociales o sea, se tuvo que ir de sus obras sociales. Eso también obviamente afectó al ingreso a la clínica. No hablo de clínica bueno solamente, creo que de todas, o sea, sí sé que de todas. Sí, Bueno. y sobrecarga el sistema público de salud. Exacto, totalmente, que tampoco está en condiciones de absorber toda esa cantidad de pacientes. No solo lo mismo, no es que tienen 10 pediatras sin trabajar, no. O sea, lo mismo, les faltan pediatras, tienen insumos que no pueden comprar. No es que hoy la provincia les está girando un montón y los hospitales están, digamos, en una situación ideal. Hace años que no están en situaciones ideales. O sea que cada vez se está resintiendo todo. O sea, yo creo que hoy no sé si hay mucha diferencia entre la dificultad de un privado y de un público. A ver, no, digamos, separando los privados, como vos decís, ¿no? Galeno, la Trinidad, no sé, quiero decir, el Hospital Los Plalos, o sea, eso no es algo que es otro tipo de salud privada, digamos, ¿no? creo que sí deben estar afectados seguramente por la situación económica financiera de la Argentina, pero no en la cuerda o en el equilibrio que estamos haciendo las pequeñas empresas de salud, sanatorios, clínicas de la provincia de Buenos Aires más pequeñas como nosotros, no, está siendo muy difícil mantenerla abierta, muy difícil. Leticia, dos últimas, breves. Primero, sí. ¿Qué avisora para el futuro de la Clínica Güemes? Y volviendo a lo que mencionó hace un rato, ¿hay riesgo de que ese rumor que siempre circula de que la Güemes puede cerrar finalmente se concrete? Si es que no se dan algunos factores que le permitan acomodarse. Bueno, la primera te respondo que se avecina, ¿no? Que se puede mirar de acá para adelante. La realidad es que hay una incertidumbre muy grande. Si uno pudiera manejar todos estos factores económicos, financieros, de salud, de, como te digo, natalidad, porque la natalidad descendió en el mundo, entonces no es que hoy yo puedo decir, bueno, mejoramos maternidad, se suman más obstetras y listo, tengo, en vez de tener 50 partos, 60 como estamos teniendo ahora, nacimientos, ¿no? Tengo 100, como teníamos hace 4 años atrás. La realidad es que como son múltiples los factores que pueden, digamos, afectar aún más al sistema de salud privado, en el caso nuestro, la verdad que hay una incertidumbre importante porque también va a ir dependiendo de los cambios, llámese ley ómnibus, sistema de salud, ley de salud, bueno, muchas cuestiones que vienen, también la telemedicina que viene, hay un montón de cosas que pueden llegar o a entorpecer o a favorecer. Entonces, en sí no hay seguridad puntual. Con el tema de seguridad, cuando decís, bueno, sí, yo de acá a 3 años voy a poder hacer esto. No, o sea, la planificación está, pero uno tiene una idea y después una idea lineal de lo que puede llegar a hacer. Obviamente esto hablo en cuanto a toda la gestión de la clínica, no una idea mía, sino que es una idea de hacia qué rumbo podemos ir, pero después el camino está todo bacheado. Entonces todos esos factores que hay que ir corrigiendo o adaptándose, no solo corrigiendo. Pasa una cuestión, llámese, otra vez se dispara la inflación y yo no puedo comprar la medicación, y ahí es donde uno otra vez dice, yo tengo que volver a pagar, digamos, diferido a los empleados, no puedo pagar a FIM, no puedo pagar ARBA, no puedo pagar y solo pago medicación, o bueno, eso fue lo que nos pasó el año pasado. Entonces, si vuelve una situación como esa, y ahí es donde yo no tengo la seguridad de qué tanto se va a estabilizar
la economía. Y o en cuanto. Entonces, es muy difícil hoy decir qué va a pasar de acá a 3 años. Por eso es que la palabra para mí es incertidumbre. Ahora, con respecto a si supongo que se va a cerrar la clínica Güemes, estamos haciendo esfuerzos, sobre esfuerzos, te diría, en conjunto de un montón de toda la gente que trabaja, no solamente de la parte de la dirección, los directivos, el directorio, los accionistas, también toda la gente que trabaja ahí adentro. O sea, hay un esfuerzo en conjunto, por eso yo te decía, se viene trabajando mucho en conjunto, acordando con todo, porque o todos tiramos al mismo lado o no hay chance para salir. Eso sí te lo puedo decir, porque hoy habría que tener una inversión muy grande, una inyección de dinero, de liquidez muy grande, como para que para la clínica, para que yo te pudiera decir, no hay ningún inconveniente, la clínica no va a cerrar, o sea, es el esfuerzo diario para justamente poder equilibrar una situación, para poder seguir con la clínica Güemes abierta, con el servicio, mejorando la calidad de atención, los servicios, como te digo, y de trabajo de hormiga, mejorando uno, después mejorando otro, por la falta de recursos que tenemos. Pero la intención es que continúen, por supuesto, la clínica Güemes en actividad, no cerrarla, no venderla. Pero bueno, hay muchas, vuelvo a decirte, situaciones, pero no somos ajenos a que nos pueda pasar. Es un poco la respuesta. Porque si se levanta, por ejemplo, la última sencilla, se levanta la emergencia sanitaria y la clínica Güemes, así como varias clínicas de la provincia de Buenos Aires, mira, no te voy a decir todas porque no es que tengo yo lo que no se debe de obligaciones a la gente de todas, pero muchísimas, con esta emergencia sanitaria, como no, con esto de los costos elevadísimos y lo que no podemos, las obligaciones que nos pueden enfrentar mes a mes, la emergencia sanitaria, si uno un mes no llega a pagar las obligaciones de AFIP, no te pueden venir y embargar por la emergencia sanitaria. Si la emergencia sanitaria se levanta, hoy en día la clínica no llega a cubrir todas esas obligaciones de impuestos. Eso depende de Nación, naturalmente, AFIP. Sí, sí. Y también tenemos ARBA. Nada más que ARBA sí te pueden pagar. Entonces ARBA estamos mes a mes viendo cómo hacemos para afrontar esa obligación, porque, vuelvo a decirte, se priorizan los sueldos, se prioriza después la medicación y la comida en la clínica, se priorizan los honorarios médicos y después, mucho después, están los impuestos. Y esas 4 obligaciones iniciales que se priorizan, como te digo, hoy, con las últimas liquidaciones para atrás, no estamos ni siquiera 100 a 100. No, el ingreso es mucho menor al gasto que eso significa. Por eso vuelvo a decirte que es día a día el esfuerzo, el hacer estrategias, el ver cómo se paga una cosa, cómo se paga la otra, qué plan hacer, qué plan hacer, no olvidarnos de, vuelvo a decirte, ARBA, porque ahora sí nos puede embargar, de hecho nos embargó el año pasado y gracias a en ese momento un aporte de los accionistas se pudo sacar adelante eso, pero realmente si hoy se levantara la emergencia sanitaria es imposible e inviable que clínica tenga esa diferencia para pagar lo que se viene dando de varios años para atrás de emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria tiene muchos años para atrás. Entonces, es una situación que siempre intentamos volver a poner en agenda. Empezamos cuando hay ni siquiera te decir, no es una diferencia. Cuando se puede algún mes pagar algo, se hace un pago para estos impuestos porque tememos que se puede levantar la emergencia sanitaria. Y ahí sí es la situación más compleja y es la que podría llevarnos sí, a una quiebra. Sí. Doctora, gracias por la atención. Podría. Bueno, de nada. Fui clara, no sé si alguna... Podría, exactamente, podría. Si todo saliera, como te digo, favorablemente. ¿Sí? Es la idea que no suceda. Para eso estamos trabajando. Le mandamos un saludo. Hasta la próxima. Bueno, listo. Adiós, hasta luego. Gracias. La palabra de la doctora Leticia Badel, directora de la Clínica Güemes.